compañero de Nimbe, tiene ya más de 2 años de estar preso y en lo personal he mantenido comunicación con su hermano. Hicimos una solicitud de ser solidarios con él, de irlo a visitar a la cárcel, lo cual lo repetimos. Él ha tenido acompañamiento de abogados, especialmente del CUC, por su relación con los compañeros del CUC. Por cierto, nuestro ponente de hoy es cofundador del CUC desde sus inicios. Y entonces el hermano Misael Sen necesita de nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, y eventualmente se me ocurre que podríamos mandar mensajes por esta vía de nuestro chat, especialmente por el chat de Nimbe, para que podamos imprimirlas y llevárselas. Se me ocurre. Lo visitamos personalmente con nuestra compañera Manuela Alvarado, directamente en la cárcel a él y a los otros 2 compañeros que están detenidos con él. Le dimos un pequeño apoyo económico. En una segunda ocasión, a título personal, di también, pero no aguantamos, digamos, económicamente para apoyar más de lo que quisiéramos. Si ni siquiera nos hemos querido atrever a hacer colectas por esta vía, por todo lo delicado que esto implica, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a compartir la cuenta del hermano de Misael, que él administra cualquier apoyo directo, pero pediríamos que se haga con copia directa a su servidor y a Manuel Alvarado, para que nosotros estemos en línea de saber si hay algún apoyo. Lo digo muy claro porque en una ocasión pedimos apoyo, enviamos una nota que personalmente redacté y no hubo una persona que nos apoyara económicamente. Entonces Manuel Alvarado y yo fuimos, hicimos el viaje, llevamos un apoyo ahí concreto, eso queda entre nosotros, un apoyo mínimo, pero ante todo llegar, abrazarlo al hermano, llevamos a la PDH para que nos acompañara, para ver su integridad física, su trato, y en general en ese entonces nos manifestaron que estaba muy bien, y como repito, con el hermano hemos tenido comunicación y les estaremos informando. Bien, vamos a dar inicio. Gracias, Francisco, por la Tal vez, sugerencia. Alfredo, una Por favor, propuesta. Domingo. Como tengo entendido que ya está conectado Cristóbal Cogtí, yo creo que él es el indicado para hacer la reflexión del día de hoy, ya que él es guía espiritual de nuestro pueblo. Paul Cristóbal. Cristóbal, ¿estás tú en posibilidades de darnos de que nos identifiques la energía del día de hoy en el calendario maya en un par de minutos? Sí, ahorita, en este momento, Si Sí, puedes ahorita, bueno, bueno, está bien, con por mucho favor, gusto. disculpa que lo hagamos de esta manera. Bueno, entonces, digámosle a la gente que apaguen sus micrófonos y Don nos vamos a Cristóbal, concentrar un par de minutos. don Cristóbal, ¿me escucha? Sí, escucho. Buenos días, soy Verónica. Voy a apagarle los micrófonos a todos ahorita y le voy a pedir a usted que lo abra. Entonces lo va a tener que abrir usted manualmente, le va a salir un mensaje en su pantalla. Sí, está abierto. No, no, no. No, no, no. No, sí, sí, sí. Te tengo. Don Cristóbal, le estoy pidiendo que abra su micrófono, por favor. ¿Será que puede abrir su micrófono, don Cristóbal? Sí, ya está abierto. Por favor, empecemos Bueno, entonces. Gracias. bueno, les vamos a pedir por favor, como quiera que estén tan sentados o lo mejor cómodo que estamos, cerremos los ojos un poco, un momento, cerremos los ojos, respiremos profundo y vamos a recordar quiénes somos. Somos el resultado del fuego que es luz. Somos el resultado del aire que es oxígeno vital para la vida.
Somos resultado del agua, que es la mayor cantidad de elementos en nuestro organismo. Y somos el resultado de nuestra madre tierra. Y nos une el gran espíritu que tiene muchos nombres, porque hay muchos idiomas y muchas culturas. En esta mañana, Huaxaquí significa octavo o significa 8. La fuerza del espíritu de hoy es 8, porque la fuerza va de 1 al 13 y todos los números pares son positivos. Y los números son pares son los desafíos que resolver en la vida. En esta mañana, Huaxaquito, ¿qué significa? Recompensa por todo lo que hacemos. La paga de nuestro esfuerzo. O reconocimiento de lo que hayamos logrado. O reconocimiento que esperamos. Es día de gratitud. Día de abundancia. El número 8 en nuestra cosmogonía es el número perfecto. El número del equilibrio. Entonces, conmigo ustedes en su pensamiento, en su corazón, demos gracias por estar vivos en esta mañana. Porque estamos ante en este desafío del gran camino, porque eso significa Nimbe, gran camino. Gran camino encaminado a los ancestros y hemos transitado nosotros con mucho dolor, con mucho sacrificio, y hoy este camino se vuelve a abrir con más esperanza, pero nos llama con un corazón verdadero, con un pensamiento claro y con una convicción plena. Entonces, me permiten, Huaxaquito, Takuyuta Sayakamag, Tasipahar Kuchka, Taspahar Kanokbal, Taspahar Kakaslen, Chingrimbe, Tutsatana, Chakatatana, Kikingri Chakachik Mologil, Junka Kakaslen, Junka Kamak, Chingnimal, Isimule. Lo que he dicho, que tengamos entonces esta esperanza, que Nimbe será una contribución y nos vamos a ir encontrando con otros con otros caminos para tener todos una visión conjunta de esta nuestra patria que tiene muchas esperanzas porque hemos transitado en ese viejo camino y en el nuevo camino que se vislumbra. Mateo Eschivé, podemos empezar la reunión. Gracias, hermano Cristóbal, muy profundo y creo que nos pones en muy, muy buena sintonía con esta reflexión que nos has hecho, esta invocación. Claro, no es como quisiéramos presencial con todos los materiales del caso, pero acá estamos, por lo menos ahorita, 57 hermanos en línea para iniciar este debate sobre la temática que hoy nos ocupa. No sé si podemos conectarnos ya a Facebook, compañera Vero. Sí, Alfredo, estamos conectados hace ratito desde que empezó la invocación. Perfecto, qué bueno, mejor que haya sido así. Bien, hermanos y hermanas, el día de hoy vamos a realizar nuestra quinta sesión, quinto módulo de este segundo diplomado de NIMBEM, el cual está más enfocado a pensar el estado actual, estado con E mayúscula, el estado nación, este estado monocultural, pensando, debatiendo, asediando el futuro, que es hoy, el presente, para la construcción de un estado plurinacional. Nuestros compañeras, compañeros moderadores de este espacio, Esperanza Tubac y el compañero Estuardo José Cano, son los dos líderes y lideresas de NIMBE que desde sus territorios van a moderar este evento, que lo estamos transmitiendo también por Facebook. Quedará grabado, compartiremos oportunamente el link
Y es importante que sepan que para aprovechar el tiempo ahorita, dada la hora, vamos a darles algunas instrucciones específicas a quienes están cursando este segundo diplomado de nuestra Escuela de Formación Política de NIMBE para integrar grupos de estudio por territorios para que vayamos fortaleciéndonos en el proceso de nuestras lecturas, nuestras reflexiones, nuestras tomas de nota para ir construyendo nuestro trabajo final, el cual va a estar enfocado con la libertad que cada uno tiene, tanto en lo individual como en colectivo, para realizar un trabajo donde plasmemos el conjunto de reflexiones, lecturas que estemos haciendo a lo largo de este diplomado en cuanto a lo que es el estado actual de Guatemala y cómo visualizamos el estado plurinacional, pensado desde nuestros territorios. Entonces, el día de hoy tenemos uno de los temas fundamentales en dirección al concepto y al enfoque de este diplomado, que es la ponencia de Domingo Hernández Iscoy, quien va a exponer sobre la propuesta a la construcción del Estado plurinacional. Él nos va a indicar cómo se ha construido esa propuesta. No quiero adelantarme en esa línea, pero es una excelente noticia de unidad, de convergencia, que Domingo nos va a exponer y que él es parte de esa dirigencia que está bastante avanzados en ese pensar el Estado de Guatemala. En ese sentido, estaría dejándoles el espacio a nuestra hermana Esperanza Tuac para que presente a nuestro ponente y seguidamente le daríamos el espacio a Estuardo José Cano, quien nos va a facilitar todo el espacio de debate ya en plenaria, que nos sentamos cómodos de poder preguntar, hacer reflexiones, se nos va a indicar los mecanismos que vamos a utilizar. Entonces, por favor, Esperanza, agradeciéndole a Esperanza, por favor, qué importante que me acuerdo decirlo, la compañera está en este momento en un taller sobre el CISCODE, sobre el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, representando ella y varias lideresas de NIMBE en su departamento como NIMBE. Pero, sin embargo, está dando este tiempo y te escuchamos, Esperanza, por favor. Gracias, Alfredo. Saquero Urconogel, Ticulucuru Itziliwich. Muy buenos días a todos y todas. Para mí, de verdad, es un gran honor presentar al compañero de luchas históricas, a Domingo Hernández Iscoy. Bueno, él es maya quiché, es cofundador del Comité de Unidad Campesina CUC desde el año de 1978. También es cofundador de la Asociación Maya Ucushbe desde el año 2004. Cofundador también de la Casa de la Unidad del Pueblo en México en el 2004. Bueno, Domingo Hernández, y como todos y todas lo llamamos respetuosamente y con mucho cariño, Mingo, también es un líder indígena y campesino que ha aportado no solo a nivel nacional con sus ponencias, sus conferencias, sino también a nivel internacional en todo el continente de Abya-Yala, de Europa y de África. También, pues, reconocer esos grandes aportes que Domingo Hernández ha hecho en esos programas eh, radiales y televisivos, como por ejemplo, hablando desde el volcán de fuego, en donde se debaten temas de la coyuntura nacional, en donde se hacen análisis para fortalecer nuestras luchas. Creo que esos programas, como también el pueblo quiché opina desde nuestros territorios, han sido muy importantes en nuestro fortalecimiento organizativo. Para nosotros y para nosotras, Mingo ha sido una persona que ha aportado también a la construcción de ese proyecto político, a la construcción del Utilas Caslemar y el buen vivir que le llamamos. Mingo es una persona con mucha trayectoria y bueno, sin
más preámbulo, le doy el espacio a Mingo. Bienvenido, Mingo. Adelante, lo escuchamos. Creo que hoy va a ser un día de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Alfredo y compañeros. Gracias, hermana Esperanza. Suerte en tu representación de NIMBE en ese histórico taller de Ciscode en tu departamento. Y le dejaríamos el tiempo Muchas al hermano Domingo, pero quisiera que nos diera Estuardo José Cano un breve saludo y en su momento las indicaciones de cómo vamos a operar en el resto de esta exposición que ahora va a iniciar Domingo. Así ponemos la ponencia de él en pantalla. Estuardo. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué gusto es estar aquí compartiendo con ustedes y sobre todo aprovechando esta oportunidad tan grande que tenemos de poder escuchar las experiencias y los conocimientos del hermano Domingo Hernández. Qué importante es recordar que estos espacios de participación y de diálogo no son de siempre y aprovechar que justamente la Escuela de Formación de NIMBE nos está dando esta oportunidad es importante. Yo los invito a poner atención, a aprender, a no quedarse callados tampoco, porque habrá un momento para realizar preguntas, a preguntar todo lo que necesitemos, plantear nuestras ideas y poder de forma colectiva poder apoyar a este objetivo tan grande que es caminar juntos hacia el cambio que Guatemala necesita. Licenciado Domingo Hernández, espero con muchas ansias su participación y tenga por seguro que voy a estar poniendo mucha atención. Gracias, Estuardo. Quizás para darte ya la palabra, querido Domingo Hernández, solo quisiera subrayar que los dos líderes que están hoy moderando este panel ya presentamos. Esperanza Túa, que es Maya Cachiquel de San Juan Zacatepeques, que es donde están ahora en este taller citado. Es profesora de enseñanza media en pedagogía y en derechos humanos y es coordinadora general de AJIMS. Y de igual manera a José Estuardo Cano, que es un líder joven, abogado prácticamente, ya trabajando su tesis. Él es ladino mestizo de la cabecera de Huehuetenango y ha sido líder y dirigente de proyectos y de organizaciones de la juventud con representación en distintos niveles en el sistema de consejos de desarrollo de su departamento Huehuetenango. Entonces, dicho eso, estimado Mingo, si quieres nos haces alguna presentación, una introducción para que todos te veamos y ya pongo en pantalla tu presentación. Gracias, Alfredo. Gracias por el espacio. Gracias por los que están participando en este quinto diplomado, no el quinto, la quinta sesión Segundo, del segundo diplomado. Yo creo que pronto quinta llegaremos sesión. a nuestro quinto, porque hay Vamos bastante. para el quinto algún día. Exactamente. Bueno, Está muy yo bien. antes de iniciar con la exposición, quisiera pues compartir con ustedes, agradeciendo primero las reflexiones del Nahual del Día que hizo el hermano Cristóbal Cocti, ¿verdad? Porque me alegré de que él, cuando lo veía conectado, porque nosotros, bueno, en los pueblos generalmente, pues tenemos diferentes funciones y que se complementan, ¿verdad? Yo, para hacer una reflexión del día, pues están llamados nuestros guías, que son conocedores del tiempo, caminan con el tiempo, entienden el tiempo. Entonces, gracias Cristóbal y gracias también Apertura de Esperanza, tal vez solo quería aclarar, tal vez mandé mal mi información. La Casa de la Unidad del Pueblo lo formamos en 1984. Creo que tal vez me equivoqué cuando lo envié. Es en el 2004 es cuando formamos la Asociación Mayacush B. Esa es algunas aclaraciones y también de Estuardo Cano. Quería aclarar con los que nos están viendo, yo no tengo un nivel académico. Yo fui 2 años en la escuela, en Santa Cruz del Quiché, una aldea que se llama Chajbal, muy cercano a Santa Cruz y como ustedes saben, pues es lo que
Tenemos en este país un sistema oprobiosa, un sistema que empobrece, un sistema que no ofrece oportunidades, y entonces tenemos que trabajar a muy, muy temprana edad. Yo a los 10 años salí del Quiché solito, solito, y me vine a la capital a la sobrevivencia, ¿verdad? Yo diría tal vez éramos el inicio de los primeros niños de la calle, pues a veces nos quedábamos a dormir en la calle cuando no teníamos para pagar los 5 centavos para dónde ir a dormir en esos años, estoy hablando del 64, ¿verdad? Hace ya muchísimos años. Bueno, a partir de aquí yo creo que hay un tema central que es la propuesta que se está haciendo hoy por hoy por parte de los pueblos originarios, pueblos indígenas, aquí en Guatemala, también en el continente, que nosotros los pueblos indígenas llamamos Abya Yala, ¿verdad? Que es el nombre correcto, porque América Latina, pues sí, ya es un término colonial, ¿verdad? Que le cambiaron el nombre, pero los hermanos cunas de Panamá ya le tenían el nombre aquí al continente como el continente de Abya Yala. Entonces, aquí hay una propuesta que viene desde los pueblos originarios, de decir, bueno, a estos estados, no me refiero solo al estado de Guatemala, a todos los estados que nacieron hace 200 años, pues prácticamente cargan toda una cuestión de formas de pensamiento colonial, de prácticas coloniales, donde a los pueblos originarios nos ven nada más como sus trabajadores, nos ven nada más como rezadores, pero no sujetos de derecho. Esta parte que es importante tomarlo muy, muy en cuenta para entender del por qué las razones de la propuesta del Estado, de un Estado plurinacional. Y en el caso de Guatemala, como ustedes saben, en 1821, pues nace el Estado de Guatemala como continuador de las prácticas coloniales, ¿verdad? Y entonces esta parte que es importante tomarlo en cuenta. Y fuimos totalmente marginados hasta que se dio la revolución del 44 al 54, ¿verdad? Que abrió pequeñas posibilidades de participación, de abrir y comenzar a ejercer derechos. Y bueno, saben también de que vino la contrarrevolución del 54. Hay un libro muy interesante, si lo pueden leer, seguramente otros lo han leído, La fruta amarga. Yo creo que es una cuestión que nos explica claramente el papel de la United Fruit Company en Guatemala en esos años, ¿verdad? Y entonces esta situación, bueno, 200 años y 200 años de colonialismo, 200 años del nuevo Estado con prácticas coloniales. Esta cuestión es importante tomarlo en cuenta. A finales del siglo pasado, más o menos en 70, después de la contrarrevolución en Guatemala, y en el continente se empezaron a dar una cantidad de levantamientos de pueblos, de organizaciones de pueblos. En el caso de Guatemala hubo ligas campesinas, hubieron movimientos culturales, hubieron movimientos que reclamaban derechos, pero era imposible alcanzar esos derechos y había que comenzar a pensar qué más, qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? En el caso de Guatemala, aquí, como ustedes saben, para nadie es un secreto, hubo un levantamiento muy fuerte donde los pueblos originarios jugamos un papel, yo diría, determinante, buscando un país diferente, construir un país diferente. En 1980, el 1 de mayo de 1980, se habló de la necesidad de un gobierno revolucionario, popular y democrático, que fue la consigna el 1 de mayo, me acuerdo de los movimientos, entre ellos estaba el Comité de Unidad Campesina, en estas grandes movilizaciones, junto con los estudiantes, los obreros, las capas medias, los pobladores, los cristianos. Entonces se hablaba ya de una cuestión de la necesidad de construir un Estado diferente. Por otro lado, a nivel de este continente de Abya Yala, se empezaron a dar encuentros, cumbres, congresos, en diferentes países.
Y yo creo que el que más tuvo una cuestión muy importante en todo esto es la contra celebración de los 500 años que se celebró en Guatemala en 1992. Aquí se habló una cuestión que es importante tomarlo en cuenta, se habló de la resistencia al poder. No se está hablando que nos tomen en cuenta, no se está pidiendo que nos den espacio, porque si pedimos espacio, seguramente nos van a dar el espacio que a ellos les conviene. Entonces, no, si nos vamos, Domingo, perdón, ¿sí me escuchas? sí, Solo para, ya no me fuiste indicando dónde cambiar ahorita ya entramos, ahorita no, yo entramos. sé que ya iniciaste, pero, por ejemplo, en toda esta parte con respecto a lo de cómo se construye el documento, a lo que No, tiene que ver ahorita con vamos a los tocar, ponentes. Ah, ahorita lo ok, vamos a tú me sí, dices qué claro que cambio en sí. pantalla. Ok, Claro que sí, de acuerdo. Todo gracias, estoy perdón. haciendo para que los que Sí, están participando en el sí, diplomado tengan más elementos en todo esto, porque no correcto. es una cuestión de la nada. Es Ok, producto de procesos sociales, procesos de encuentros, de intercambios entre los diferentes pueblos. Como decía en Quetzaltenango, de la resistencia al poder. De ahí se comenzó a hablar del, pues sí, pero ¿qué? ¿Qué vamos a hacer al llegar al poder? Y entonces se empezó a hablar, uno, la cuestión, la necesidad de la construcción de un Estado plurinacional. Dos, la cuestión que se tomara como determinante el tema del buen vivir. Estas ideas, productos y aportes de los pueblos originarios de este continente, que no solo es para este continente, lo han adoptado otros continentes. Vamos al África, vamos a Asia, vamos en otros países, han tomado en cuenta estos grandes aportes de los pueblos originarios. Por eso, Boaventura de Sousa, este científico portugués, él dice, si queremos entender al mundo y cómo convivir con el mundo, habrá que escuchar a los pueblos originarios. Esta parte que yo creo que es importante tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Perdone que hago estas relaciones para que nos vayamos entendiendo y de ahí ya le vamos a entrarle al documento. Entonces, a partir de ahí, este documento es un manifiesto de unidad política que sintetiza poco más de 700 páginas contenidas en las siguientes 4 propuestas políticas. ¿De quiénes son? Aquí está Codeca, aquí está el CPO, aquí está Mujeres con Poder Constituyente y aquí está Wakip Kier. Como ustedes saben, estas 4 organizaciones no se necesita mayor presentación, se ha conocido las diferentes actividades que han realizado en defensa de la madre tierra, en defensa de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Pero también yo creo que, y quiero compartir con ustedes, para mí me llena de mucha satisfacción de haber comenzado este proceso de hacer un solo documento. Como lo decimos, de los 4 documentos, más o menos unas 700 páginas. Pero hacer una síntesis, recoger cada uno de las 4 organizaciones, de las 4 iniciativas, hacer un solo documento me parece que un paso muy, muy importante para el movimiento social en Guatemala. Como ustedes saben, generalmente, pues es humano, hay competencias, hay liderazgos y la pena que uno podía encontrar es que comenzáramos a una competencia de decir, el documento mío es el mejor, el documento de los otros no. Pero entendimos de que los 4 documentos son complementarios. Los 4 documentos seguramente tienen faltantes, pero los 4 documentos ya es un gran aporte. Uno. Lo otro que quería también compartir con ustedes es que esto tampoco es el documento como el catecismo o la Biblia, ya está, ustedes estúdienlo, pónganlo en práctica. Yo creo que está también abierto a la crítica, al constructiva, a la crítica constructiva para seguir mejorando. En política no hay nada acabado.
todo se actualiza, porque hay acontecimientos que se van dando y los documentos tienen que responder a eso. Lo importante, ¿qué es lo más importante a, a, a promover en todo eso? Es lo fundamento del documento. El documento habla de la cuestión de la lucha contra el patriarcado, la lucha en contra del mercantilismo, la lucha por la construcción de un Estado plurinacional. Yo creo que esta parte es importantísimo tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Entonces paso a leer parte de lo que tiene el documento. Las razones para proponer un Estado plurinacional ante las experiencias vividas durante la vigencia del Estado republicano desde 1981 que ha servido como continuador del despojo del racismo, del patriarcado y la explotación a hombres y mujeres que convivimos en el territorio de Ximuleu. Ximuleu me refiero a Guatemala, ¿verdad? Que es el nombre correcto. Proponer la construcción del Estado plurinacional es hacer realidad las demandas de nuestros pueblos por sus derechos que han sido negados por 500 años. Por tal razón, esta síntesis de los 4 documentos sirva de homenaje a la cantidad de hombres y mujeres indígenas y mestizos garífonos que se han rebelado en contra de este sistema oprobioso. Es importante decir, que esto ya lo sabemos todo, nuestro pueblo siempre ha estado en resistencia durante estos 500 años, no comenzamos hasta ahora. Hacer pública la propuesta del Estado plurinacional tiene la intención de abrir el debate político sobre el Estado que merecemos, que debe ser de la participación de las grandes mayorías, es decir, el pueblo, y de irlo enriqueciendo como propuesta política en el entendido. En política no hay nada acabado. Las propuestas deben estar de manera permanente en revisión y hacer los ajustes necesarios. Este documento es un manifiesto de unidad política que sintetiza más de 700 páginas. Ya lo decíamos, seguimos un horizonte común, político común. La historia de nuestras luchas y la fuerza legítima de nuestros sueños nos proponen reconstruir todo. No es posible seguir soportando una estructura criminal que nos hace levantarnos todos los días a escenarios de vida donde se reproducen prácticas de despojo, de mando, de violación, de racismo, de control, de asesinato, de hambre. Nuestra disposición a no tolerar más tales crímenes implicará comprometernos en cultivar una alianza plurinacional, popular, multisectorial, dispuesto a dividirse tareas, a realizar trabajos conjuntos, profundos, sistemáticos para cambiar las estructuras de dominio, tanto como las prácticas y mentalidades que hemos reproducido como parte de una sociedad colonizada, patriarcal, violenta, jerárquica, racista. Esto es importante tomarlo en cuenta. Queremos transformar nuestras relaciones de convivencia, teniendo como horizonte político la construcción de condiciones propicias para el buen vivir y de esa manera convertirlo en práctica cotidiana. Buscar y establecer conjuntamente normas, espacios, símbolos y relaciones, desplegando 3 estrategias clave para la construcción del Estado y de nuestra vida social. Descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar. Yo creo que estos 3 ejes de la estrategia fundamental para pensar de que se puede construir un país diferente. A continuación, señalamos las características de estas 3 estrategias que unen nuestras luchas por un Estado plurinacional, popular eh, eh, y una sociedad construyendo el buen vivir. Perdón, solo voy a
Descolonizar, ¿qué queremos decir con descolonizar? Es la interrogación, subversión y eliminación del orden racista en todos los ámbitos de la vida colectiva e individual. Implica destruir las instituciones y relaciones que causan despojos, inferioridad, exclusión y violencia. Debe dirigirse tanto hacia hombres y mujeres, las y los ladinos, mestizos o quienes no se consideran indígenas, como hacia las naciones originarias, al mismo tiempo, puesto que formamos parte de la historia colonial de 5 siglos. Descolonizar es la eliminación del poder racista para constituirnos en sujetas y sujetos políticos, libres de la dominación, el despojo, la servidumbre y el genocidio. Descolonizar es la reconstitución del ser maya. E incluso quisiera aquí agregar algo, el seguir descolonizando. Nuestro nombre correcto es el mayab, ¿verdad? Porque ya el maya ya está castellanizado, ¿verdad? El mayab es el verdadero nombre de nuestros pueblos, el maya, el que piensa, el que analiza, el que interpreta, el que observa. El ab es el movimiento, ¿verdad? Nosotros podríamos decir nuestro nombre correcto es el pueblo del pensamiento en movimiento, ¿verdad? Que es es el verdadero nombre. Como ustedes saben, el invasor, el extranjero, generalmente cambiaron muchas cosas, ya no lo pronuncian como tal. Aquí encontramos a Nahualá, el verdadero nombre sería el Nahualja, ¿verdad? Las energías del agua, o Quiché, ¿no? El quiché, ¿verdad? El quiché a mí ya no me dice nada, pero ya cuando me dicen quiché, ya me dicen muchas cosas, es el lugar de muchas montañas. Entonces, estamos en estos procesos de descolonizar palabras, descolonizar mentes, descolonizar varias cosas. Entonces, por eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Hacia las naciones. Debe dirigirse a hombres, mujeres, ladinos o mestizos, quienes no se consideran como indígenas, quienes no se consideran indígenas, como hacia las naciones originarias. Descolonizar es la eliminación del poder racista para constituirnos en sujetos y sujetas políticos, libres de la dominación, el despojo, la servidumbre y el genocidio. Descolonizar es la reconstitución del ser maya. Por ahí estaba cuando yo les hablaba del maya, del maya, xinca, garífuna, ladino, mestiza, como personas y naciones capaces de convivir y de reconstituir el país siendo protagonista de una convivencia digna, libre y solidaria. La descolonización debe ser total y en todos los ámbitos, entre paréntesis, subjetivos, instituciones epistemológicas, históricas, económicas y políticas, etc. Implica sembrar procesos abiertos al diálogo, al reconocimiento, a la dignificación de otros conocimientos, otras identidades, otras formas de vida y una convivencia, interdependencia con la naturaleza. Yo creo que estos son los grandes aportes de los pueblos indígenas, ¿verdad? De no quedar solo en la cuestión, en las relaciones humanas, incluso anteponemos los derechos de la madre tierra por encima de los derechos de los pueblos originarios. Por eso en Naciones Unidas, cuando el presidente Evo Morales, cuando era presidente Evo Morales, cuando planteó y decía, si nosotros no existiéramos los seres humanos, la naturaleza estaría mucho más feliz, porque nadie lo estaría molestando, ¿verdad? Eso les incomodó a muchos, pero eso es una realidad, pues, realmente que el aporte de los seres humanos para la vida de la madre naturaleza, podríamos decir que es muy poco. Bueno, descolonizar debe exigir la igualdad de derechos para todas las personas que habitan en el país. El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre su participación social y política, y el reconocimiento de las labores del cuidado como una responsabilidad colectiva que debe ser tomada en cuenta como aporte a la economía de Guatemala.
La Constitución Plurinacional y Popular declarará el carácter laico del Estado, lo que significa que toda estructura o persona pública no manifestará ni ejercerá apoyo u oposición explícita o implícita a una organización o confesión religiosa. La Constitución Plurinacional y Popular también comprometerá al Estado a descolonizar la educación, la comunicación social, la justicia y más. Yo creo que es importante incluso las mismas religiones, ¿verdad? Ustedes saben que el producto colonial, sus mensajes tienen mucho de colonialismo y entonces es importante tomarlo muy en cuenta. Es decir, la descolonización es en todo, ¿verdad? Reconocerá la identidad, la determinación de las naciones originarias y señalará la obligación del Estado y del funcionario público de remover y erradicar prácticas y resoluciones que impliquen cualquier tipo de agravio a la identidad, dignidad de las personas. ¿Qué es despatriarcalizar? Es el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas, como ciudadanos con plenos derechos, como actoras económicas, como constructoras del buen vivir, como seres autónomos para definir y potenciar su ser, su identidad, sus proyectos de vida. Se trata de desmontar y desarmar los estereotipos, prejuicios, odios, estereotipos contra las mujeres, contra las personas que tienen el valor de expresar su disidencia sexual y de género. Se reconoce a las mujeres como portadores de saberes, de identidades, y esto para los pueblos originarios un poco más allá todavía. Las mujeres son los portadores no solo de los tejidos, no solo reproductores de la vida, es reproductores en todo, en la organización social. Son las mujeres las que escogen las semillas, son las mujeres que mantienen la familia muchas veces, administran la familia, los gastos, administran todos, son los primeros en trasladar los conocimientos a sus hijas, a sus hijos, sobre nuestra identidad, sobre nuestra cultura, sobre nuestros idiomas. Yo lo he compartido muchas veces cuando yo era pequeño. Yo recuerdo mucho a mi madre cuando comenzaba el tiempo de lluvia, le daba 7 vueltas cuando ya comenzaba la lluvia, que le daba 7 vueltas alrededor de nuestra casa, quemando el copal, hablando con el viento, hablando con las nubes, hablando con las montañas. Nunca se me olvida, principalmente cuando hablaba con el aire, le decía al aire: ya comience otra vez la lluvia, lo único que te pido, no vayas a botar mi milpa, porque si vas a botar mi milpa, seguramente el otro año no tendré para recibirte con el copal. Entonces, entabla una relación horizontal entre seres humanos y madre naturaleza. Nuestras abuelas leen las nubes, leen el comportamiento de la luna, del sol, de las estrellas, del aire. El rugido del aire, no todo es parejo. A veces trae aire muy fuerte, a veces no. La gente sabe en qué momento, cómo va a estar el día de hoy. Y se guían, interpretan el movimiento de los otros seres. En una ocasión estábamos en el campo y un señor, mirábamos las nubes y me decía: ya va a llover, ya va a llover. Pero yo miraba que todavía tardaba, entonces me dice, y yo le digo: ¿y tú cómo lo sabes? Y tú me dices: no, mírate, las hormigas se están escondiendo, ya se están yendo, porque las hormigas detectan de que ya va a caer la lluvia. Y al rato cayó la lluvia, pues. Entonces todo esto ellos leen. En Santa Cruz del Quiché hay un cerro que se llama el Mamaj, que le decimos. La gente escucha en el Mamaj principalmente el mes de abril o mayo. Si truena el Mamaj, ellos interpretan cómo va a estar la lluvia este año. Toda esta cuestión, esta relación horizontal que tienen los pueblos con la madre naturaleza, y las mujeres juegan un papel importante en este.
Despatriarcalizar es la lucha donde se dejan las opresiones, las explotaciones, las violencias y discriminaciones que vivimos las mujeres, pero que afecta a toda la humanidad, a hombres y mujeres, personas intersexuales y a la naturaleza, para que podamos vivir en un sistema en donde podamos decidir sobre nuestro cuerpo, nuestro territorio, y no haya dominación, opresión, violencia estructural ni muerte. Voy a estar leyendo porque si no, no vamos a terminar. Despatriarcalizar es desestructurar las relaciones de poder masculina que reproduce la dominación, subordinación, violencia y opresión sobre las mujeres y con mayor severidad sobre las mujeres indígenas. Se realizará un trabajo de despatriarcalización desde la cosmovisión e epistemología de las naciones originarias, buscando establecer relaciones equivalentes o equilibradas entre mujeres y hombres. Es romper con el orden patriarcal, racista, sexista, machista, heterosexista, que manda e institucionaliza la inferioridad y el control del cuerpo, la sexualidad, la reproducción y la vida sobre las mujeres. Ninguna persona puede ser sujeto de restricción de libertades y derechos por causa de sus opciones e identidades sexuales, de género, nacionalidad, etc. Es transformar el modelo productivo, la reproducción de la riqueza, los ingresos, las relaciones de producción y reproducción de la vida, a modo de redistribuir el trabajo doméstico y el cuidado de la familia para construir nuevas comunidades de convivencias basadas en la solidaridad, la reciprocidad, el afecto y la complementariedad entre hombres, mujeres, entre hombres y entre hombres y entre mujeres de los cuatro pueblos, ¿verdad? Despatriarcalizar es la Constitución Plurinacional Popular debe hacer explícita la equivalencia de condiciones ciudadanas, derechos para mujeres y hombres, definirá el carácter prioritario de recursos políticos e instituciones para reparar los daños y combatir la violencia y discriminación contra las mujeres, en particular contra las mujeres indígenas. Establecerá el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres. Habrá explícitos derechos laborales de las mujeres, así como la titularidad de las mujeres al acceso y distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal, que esto es importante tomarlo en cuenta, y es importante también decir que la propiedad privada no es de los pueblos originarios. Esto tiene menos de 200 años que nos impusieron la propiedad privada sobre la madre tierra. Cuando yo siempre pensaba, cuando nos individualizaron, también individualizaron nuestra forma de pensar. Comenzó a profundizar las luchas de clases, el que tiene más terreno, el que tiene menos terreno o el que no tiene nada, ¿verdad? Y entonces esta situación. De ahí el tercer punto es la desmercantilización, desmercantilizar. Las personas, las comunidades y los bienes naturales constituyen los actores principales de la economía plurinacional. La madre tierra está en el corazón de nuestra unidad y de nuestras luchas. Es la fuente de la vida y el sostén de nuestro espíritu comunitario, lo que nos inspira a valorar y cuidar la interdependencia de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones con los bienes naturales, los territorios. Desmercantilizar significa cuidar la vida. Requiere reconocer que todo lo que tiene vida tiene derecho a la existencia y todo lo que existe forma parte del tejido de la vida. Romper con la tendencia de pensar y tratar como mercancía a todo lo que tiene vida genera vida. Liberar de las garras del mercado a la madre tierra, al agua, a los bosques, a las montañas, a las semillas, a los tejidos mayas.
quisiera hacer un paréntesis aquí. En una ocasión, cuando recuerdan ustedes que nos movilizamos en contra de lo que se aprobó en el Congreso de permitir la entrada del transgénico a Guatemala, y recuerdo que estábamos hablando con un guía espiritual y yo le pregunté que qué opinión tenía él sobre esta parte del transgénico. Y me decía, mira, Mingo, vos sabés que nosotros siempre platicamos con el maíz, platicamos cuando escogemos las semillas, cuando lo vamos a enterrar, cuando empezamos los primeros trabajos de limpia, cuando cortamos las primeras hojas de la milpa para hacer nuestros tamales, cuando ya están los elotes, cuando ya vamos a la tapizca. Todo es un diálogo de los seres humanos y del sagrado maíz, ¿verdad? Y me hizo recordar cuando yo estaba en el Quiché, guardábamos nuestro maíz y si había temblor, y principalmente si es de noche, mi mamá siempre le gritaba y le hablaba al maíz que está ahí guardado y le dice, no tengas miedo, es un temblor, no tengas miedo. Y entonces, porque dicen que si se asusta, se va su espíritu, si se va su espíritu, ya no tenemos suficiente maíz. Y este guía espiritual, él me decía, fíjate, si van a imponer el transgénico, es maíz, me dice, pero es maíz que ya no tiene corazón. Si nosotros seguimos hablando con ese maíz ya no nos va a escuchar. Se va a romper toda una cuestión. Esto para mí fue una cuestión, como les comparto, muy, 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 muy profundo en el pensamiento de nuestros pueblos, ¿verdad? Cuando hablamos de que estamos relacionados con todo, y en serio estamos relacionados con todo. Y creo que hoy por hoy la vida, la situación en que estamos viviendo, la crisis ambiental, la crisis civilizatoria, la crisis por todas partes, nos lleva a repensar, a entender de cómo está esta situación, ¿verdad? Entonces dice, algo de que aquí significa la vida, requiere reconocer que todo lo que tiene vida tiene derecho a la existencia y todo lo que existe forma parte del tejido de la vida. Romper con la tendencia de pensar, tratar como mercancía todo. Liberar de las garras del mercado, así aquí estaba al agua, los bosques, las montañas, los tejidos, consiste en abrir, impulsar redes y espacios de reproducción alejados del derroche y el consumismo, garante de la agroecología y de la soberanía alimentaria. Desmercantilizar implica desmantelar todos los mecanismos que han esclavizado a mujeres, niños, hombres, en los espacios laborales forzados, en espacios de venta de sus cuerpos, de su fuerza vital. Las mujeres y las juventudes son actores económicos con pleno derecho y su dignidad no debe ser atropellado en razón de ningún interés económico. Significa construir una economía protectora de la comunidad, de la biodiversidad ecológica, creadora de la dignidad de libertades, solidarios y el mundo, fundado en la vida comunitaria, territorial y en la comunidad de nuestra diversidad, garante de trabajo digno, promotora de educación, tecnología y la salud sin exclusiones. Implica reconocer, acompañar, asesorar y estimular lógicas y experiencias de producción, transformación, comercialización y consumo desde los saberes de las y los ancestros, con un sistema económico que no solo se fundamente en el dinero como medio de intercambio, sino estimule prácticas no monetarias como el trueque, el cuchubal, el mano a mano, etc. La Constitución plurinacional y popular debe hacer explícita la protección y resguardo y prohibición de privatizar los bienes comunes, naturales y los servicios sociales básicos. Asegurar que la economía del país garantizará la biodiversidad, la dignidad de las personas y la satisfacción
de las necesidades del pueblo. El buen vivir en el centro de un nuevo pacto social. Reconocemos reconocimiento originario de Abya Yala, el cual nos enseña que todo vive: la tierra, las montañas, el agua, las plantas, el sol, la luna, las estrellas, así como todo lo que no vemos, pero tiene movimiento. Nos muestra que más que un universo, vivimos un pluriverso parecido a un gran tejido. Madre tierra, sol, luna, agua, montañas, plantas, animales, seres humanos y todo cuanto vive. La humanidad es un hilo de este gran tejido. Todo está interconectado, interrelacionado, es complementario e interdependiente, de modo que el deterioro de algo desencadenará la descomposición de todo. El buen vivir nos guía, estimula a replantearnos, resignificarnos como personas, como naciones, como sociedad incluyente. Esta parte yo creo que es fundamental para todo lo que estamos. Ustedes saben que hay un sistema en nuestro país que prácticamente está acabando con todo. Yo me acuerdo que en el inicio del seminario, de la primera sesión, en una de la intervención que yo les decía que hay que humanizar al ser humano. Hay que naturalizar al ser humano y humanizar la naturaleza. Esas dos cosas que yo creo que es necesario. Ya lo decía Cristóbal al inicio: somos agua, somos tierra. Me acuerdo muy bien que en una ocasión también, en una plática con nuestros guías, y yo le compartía que nuestra experiencia en las exhumaciones en los cementerios clandestinos, y, y me decía: pero ya solo el hueso encuentro. Me dice: sí, pero alrededor del hueso hay tierra. Sí, hay tierra. Digo: no, me dice, eso no es tierra, es la carne del ser humano que ya se convirtió en tierra. Entonces, decir que está regresando, es decir, cuando nuestros abuelos decían: después de este tiempo regresaremos en el seno de la madre tierra, es una cuestión, nos convertiremos nuevamente en tierra, en plantas y en otros seres vivientes. ¿Ves? La transformación, transmutación de los seres, ¿verdad? Que es tan importante. La humanidad es un hilo de este gran tejido. Todo está interconectado, interrelacionado, es complemento, independiente, de modo que el deterioro de algo desencaja. Ah, no, ya, pero esto ya lo vi. Como persona, ¿por qué queremos igualdad y dignidad para cada quien? No queremos que haya más explotadores, ni explotados, ni excluidos, ni excluyentes, marginados, ni marginadores. Esta parte yo creo que como un centro de todo lo que estamos hablando. Es decir, la humanidad, desde que se formó en clases sociales, desde que hubieron otros que tenían poder, pues terminaron marginando, explotando a otros. En algunos sin mayor violencia, pero en el caso de nosotros en Guatemala, como ustedes, y en este continente, pues son millones y millones de gente que fueron exterminados por la ambición del invasor, ¿verdad? Y el invasor sigue sin tener freno en toda la ambición que tiene. Quieren controlar el mundo, quieren encontrar países, quieren encontrar territorio, quieren encontrar regiones. Ellos no piensan en un país, piensan en Centroamérica, piensan en Sudamérica, piensan en estos territorios grandes para ser explotados, ¿verdad? Entonces, eh, hoy por hoy, ustedes saben, un aumento terrible del empobrecimiento en diferentes partes del mundo. Y del otro lado, una acumulación de grandes riquezas, cada vez en muy poca gente, ¿verdad? Bueno, en Guatemala se hablan de 10 familias, 8 familias, los que tienen el poder. Hace 40 años se hablaba de 24 familias que tienen el poder en Guatemala,
Y esas otras familias, no porque se empobrecieron, pero ya no son los que determinan. Y hoy por hoy todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Todo lo que hace el crimen organizado, todo el pacto de corrupto que tenemos en el país, es importante ponerlo en el análisis en que estamos haciendo, interpretar la sociedad en que estamos viviendo, ¿verdad? Sabemos los pactos que hay de la gente que están acabando con las montañas, pues hay pacto con la policía, con jueces y con todo. Y si usted protesta por su territorio, pues simplemente lo meten en la cárcel. Así de fácil, como ya sabemos lo que ha pasado con diferentes actores. San Juan Zacatepeques, tenemos más de 10 compañeros sentenciados a más de 40 años de prisión. Don Abelardo Curup con 150 años de prisión, él muere en la cárcel, ¿verdad, compañeros? Una cuestión que nos acaba de pasar en San Marcos a un compañero dirigente, defensor del territorio, lo habían eh, sentenciado, creo que a 5 años de prisión, y de ahí pues, se fueron a otro debate, ahora lo quieren sentenciar a 20 años de prisión. Una justicia es tan raro, ¿verdad? Una justicia tan raro que no es justicia, ustedes saben todo el compromiso que hay del Ministerio Público y el pacto de corrupto, que esto hace un gran daño a nuestro país. Por eso el buen vivir lo ponemos como en el centro, como naciones, porque queremos que se reconozca en libertad nuestra comunidad, nuestros idiomas, nuestras formas de vida. No queremos que se nos impongan idiomas, ni que sigan los despojos de nuestros territorios, ni que nieguen nuestra historia. En Guatemala no solo existe una cultura ladina occidental, aquí existimos también 22 comunidades lingüísticas del pueblo o nación maya, el pueblo o nación xinca y el pueblo o nación garífuna. Queremos un Estado que reconozca que somos una sociedad plurinacional, sin racismo, donde vivamos en igualdad, ladinos, mestizos, mayas, xicas y garífunas. Como sociedad excluyente, porque la mayoría, entre paréntesis, sean mayas, garífunas o ladinos, mestizos, viven en salarios miserables, en la precariedad, y hemos luchado como sectores populares para erradicar históricos abusos y despojos. Esto es si pasamos al otro, el buen vivir. En este contexto, el buen vivir no inspira a reorganizarnos, a fortalecer nuestras comunidades, a trabajar codo a codo para mejorar nuestras vidas. Queremos erradicar la exclusión y la impunidad en Guatemala, pero también la crisis de la humanidad y la destrucción del planeta. La idea de vivir en plenitud, de vivir mejor, con menos, de sustituir el despojo y el control por el placer de la convivencia y la vida, de buscar la autonomía como práctica de libertad, nos convoca a retomar el sueño de hacer juntas y juntos, el vivir en equilibrio y armonía con relación al todo. El buen vivir es dignificar y liberar a todos los seres, generaciones de vida, comenzando con la Madre Tierra. Esta parte yo creo que es importante, por eso ponemos en el centro el respeto a la Madre Tierra, ¿verdad? Si la Madre Tierra se enferma, nosotros también nos enfermamos. Si la Madre Tierra le echamos una cantidad de sustancias químicas venenosas, pues prácticamente también nos estamos dañando a nosotros mismos. Nos alegra muchísimo. En varios lugares hay procesos que se están comenzando, lo que ellos le llaman la desintoxicación de la madre tierra. Aquí en San Martín, Jilotepec, o sea, en las comunidades que la estancia de San Martín, hay un señor ahí me invitó la vez pasada a su comunidad y me dijo, mira amigo, aquí vas a comer unos elotes, pero esto ya no tiene nada de químico, es elote de verdad.
Entonces me estaba explicando que le llevó 18 años para desintoxicar la madre tierra, porque está intoxicada y me dijo, no puedes quitar el abono químico de un solo jalón. Lo que puedes hacer son los procesos de desintoxicación. Poco a poco vas poniendo más abono químico, menos abono, más abono orgánico, menos abono químico. Esto para ir cambiando todo, hasta lograr liberar la madre tierra. Entonces yo creo que cuando veo a la madre tierra, me veo a mí mismo, vemos lo que somos como sociedad, yo diría también necesitamos desintoxicarnos del colonialismo. Hay una cuestión tóxica ya aprendido que hace tanto daño, ¿verdad? Y yo creo que desintoxicarnos nos llevaría a otra situación, a otra ciudadanía, a otro comportamiento, a valorarnos entre nosotros, a valorar a los demás, a valorar a la madre tierra. Eso yo creo que es importante para todo el proceso que hay que trabajar, ¿verdad? Compartimos y nos sumamos a las grandes luchas y aportes de los pueblos, las mujeres de América Latina que llama a cuidarnos con responsabilidades compartidas, sin recargar en las mujeres los cuidados. Nos sumamos para construir comunidades solidarias, relaciones de hermandad, en lugar de relaciones violentas, donde la niñez y la juventud vivan con libertad y dignidad. Buen vivir significa complementarnos y no competir. Esta cuestión de la competencia es totalmente del capitalismo, es totalmente occidental, porque todos nos complementamos. A veces piensan de que uno sabe más y otro sabe menos. No, todos sabemos algo. Y cuando abrimos el diálogo, cuando nos escuchamos como en estos espacios, pues vamos aprendiendo y vamos aportando lo poco que sabemos cada uno, ¿verdad? A mí me llamó mucho, tal vez ustedes hace algunos años vieron un video, ya no recuerdo ahora el nombre, de unos europeos que llegaron al África y llegaron a una escuela de niños empobrecidos en una situación difícil y les pusieron un canasto de frutas, lleno de frutas, y les dijeron a los niños, pues empiecen a correr de tal punto a tal punto. El que llega primero se queda con la canasta de frutas. ¿Y qué hicieron los niños? Los niños se agarraron de la mano todos y caminaron donde está el canasto de frutas y se lo comieron entre todos, porque en la lógica de ellos no existía la competencia. No existía yo salgo adelante y los demás se queden atrás. Y por eso todos somos complementos. Estos pensamientos que hay en los pueblos originarios, los otros pueblos del mundo, es necesario conocerlos, aprender de ellos para entender de que esto eh, eh, hay que cambiarlo, ¿verdad? Y yo les recomendaría tal vez también buscar, o ya lo leyeron, o ya lo tienen, la carta del jefe del gran jefe de Seattle, la carta que le envió al gobierno de los Estados Unidos cuando le querían comprar las tierras, ¿verdad? Y él decía, es que yo no entiendo cómo se hace comprar la tierra. Si la tierra no se vende, ¿cómo vamos a vender nuestra mamá, nuestra madre? Decía él. Y también una cuestión que me parecía interesante, también él decía, es que no entendemos que aquí los europeos solo hombres llegan. ¿Y dónde está su complementariedad, verdad? ¿Dónde está la mujer? ¿No? Aquí tienen que estar todos. En otros pueblos, en Chiapas, en México, creo que es importante conocer allá, principalmente en los territorios zapatistas, antes de que llegara el zapatismo, en esos territorios, allí si un hombre se le muere la mujer, deja de ser autoridad porque ya no es complemento. Si una mujer se le muere el hombre, también ya deja de ser autoridad, porque tiene que estar conducido por parejas, porque nadie puede dar ejemplos, nadie puede entender los problemas comunitarios si no están completos, ¿verdad? Bueno, ya creo que ya vamos terminando, ¿verdad? Compartimos y nos sumamos a las grandes luchas y aportes de los pueblos, las mujeres. No creo que es estimular el apoyo mutuo, organizado y fortaleciendo el sentido de comunidad, de barrios, donde mujeres y hombres de todas las edades y naciones
valgan por igual, tengan sueños propios y compartidos, tengan derechos compartidos. Yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta. Eh, por eso, el buen vivir no puede ser adoptado como un mero discurso. Esto es importante que lo tomáramos muy en cuenta, porque a veces nos preocupa esto del buen vivir o Estado plurinacional, los partidos políticos de derecha, los que quieren ganar votos, cuando esto toma más fuerza, seguramente lo van a adoptar como discurso, como hicieron con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que cada 4 años nos recuerda que hubo acuerdos de paz, creo que las recientes elecciones ya no lo hicieron mención, pero por un buen tiempo usándolo como manipulación. Y esto yo creo que son los pueblos, las comunidades, los que no deben permitir que esto se convierta en una cuestión de mero discurso o una mera frase, una mera elaboración intelectual e ideológico, ya que se correrá el peligro de ser usado para justificar la dominación o para prácticas demagógicas que repiten las manipulaciones colonialistas. Hay que darle un lugar central, por lo que nuestra alianza lo propone como horizonte social, económico, político y cultural, abierto y plural para toda Guatemala. Por tanto, proponemos una nueva caracterización del bien común de la sociedad, no solo en el derecho constitucional, sino en todas las prácticas e instituciones estatales y sociales. Para esta alianza es fundamental llevar el buen vivir como el corazón de un nuevo pacto social, que sería el primer pacto social incluyente en toda la historia de la sociedad guatemalteca. Queremos un pacto social verdadero, un pacto que regule, estimule prácticas para que los pueblos, las comunidades, las personas no aten su vida a la tiranía del mercado, sino se piense como en microcosmo, de esa manera se interrelacione valorando todo lo que da vida. Yo los invito, bueno, estamos terminando la exposición, yo les invito, el documento ya se distribuyó, creo yo. Yo pensaría, hay que seguirlo conociendo, como decía al inicio de la exposición, sujeto a mejorar, sujeto a la crítica constructiva, los que amamos en este país, los que vivimos en este país, los que consideramos que en este país aquí van a vivir nuestros nietos, bisnietos, los que van a darle continuidad a todo esto. Pero también quisiera también decirles a cada uno de ustedes conocer los 4 documentos: el documento del CODECA, de CPO, de Mujeres Constituyentes, de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquipque, como decíamos al inicio, más o menos unas 700 páginas de estos 4 documentos, y aquí lo que se presenta, y tampoco es la síntesis de todo el documento, ustedes lo van a conocer, son más de 70 páginas este documento, pero no nos da tiempo a exponerlo todo, ¿verdad? Pero esto, mientras se va avanzando, se va desglosando, podríamos decir, y lo que implica, lo que significa cada uno de esto. Y entonces, gracias por los que no se cansaron, por los que se durmieron, o los que solo dejaron encendido y no nos acompañan, y los que nos van a ver seguramente también en otro momento, porque esto queda en el Facebook. Gracias Alberto, gracias Verónica, Estuardo y las demás personas que nos acompañan, que veo que son 73, creo yo, que ya no miro bien, pero ahí estamos. Gracias. Estamos muy bien, Mingo, te escuchamos perfecto, muy profundo, y estoy seguro que nadie se durmió ni nadie se quedó. Pues tenemos todas las cámaras apagadas por criterio, pero pues es el momento de dejarle el espacio a nuestro joven dirigente Estuardo Cano para que nos indique cómo vamos a utilizar. Justo estamos, Domingo, gracias por el tiempo. Estamos exactamente en lo planificado. Tenemos 1 hora y 10 minutos para generar todo este debate,
en el cual tú nos hablaste de esos tres grandes componentes: descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar. Y necesitamos, decías, desintoxicarnos del colonialismo y valorar la madre tierra. Te paso los micrófonos, querido Estuardo Cano, y nos indicas cómo vamos a continuar. Alfredo, Por favor, Vero. nos estamos desconectando del Facebook. Si puedes despedirte, por favor, de ese espacio. Ok, bueno, un abrazo a todos los hermanos y hermanas que nos siguieron por el Facebook, tanto de Ukush B como de Nimbe y de Fejer, y probablemente otros. Es un gran gusto. Este es el espacio de la Escuela de Formación Política de Nimbe, que con toda humildad, camaradería y solidaridad estamos impulsando, no solo para Nimbe, lo abrimos a todo aquel que quisiera participar. De hecho, creo que hay un alto porcentaje de compañeras y compañeros de diferentes sectores, líderes y lideresas que no son de Nimbe, y de eso se trata, que lleguemos a más. Entonces, un abrazo y les esperamos en nuestra próxima conferencia. Hasta pronto. Gracias, Vero.